Salam alaikum, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Halal. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos con nosotros un amigo muy especial. Con nosotros a Abdunur Prado. Salam alaikum, Abdunur, Vale, bienvenido. Walaikum salam, Hussein. Un honor. Ramadán Karim. Ramadán Mubarak, Ramadán Karim. Bueno, este encuentro que se ha ido posponiendo, no sé por qué tantas veces, pero es para hablar de un tema sumamente importante. Hoy venimos a hablar de un libro, no es el único libro de Abdel-Nur, pero antes vamos a empezar por una breve presentación para los que por algún motivo aún no conocen quién es Abdel-Nur Prado. Bueno, Abdel-Nur Prado no necesita de mucha presentación, es una persona muy conocida en el ámbito del pensamiento islámico en español. Y es poeta, escritor, eh, ensayista, porque además tiene ya publicadas muchas obras. Eh, Sus obras pues representan una literatura muy importante y de hecho del todo necesaria quien se quiera aproximar a comprender el pensamiento islámico contemporáneo en lengua española. Ha publicado diversas obras: Islam en democracia, el Islam anterior al Islam, el lenguaje político del Corán, en fin, son muchísimas las obras publicadas. También, que por cierto, hablaremos en otro momento de este libro, este precioso libro que es El Abraham de nuestro ser, que tendremos, inshallah, la oportunidad de tener otro encuentro para tratar sobre esta obra. Pero hoy vamos a hablar sobre una obra que he leído más de una ocasión, de hecho para mí es una obra de consulta, eh, y es La genealogía del monoteísmo, la religión como dispositivo colonial. Bien, esta obra, a título personal, desde mi humilde opinión, son de aquellas obras que, debido a la contemporaneidad, muchas veces no nos damos cuenta de su trascendencia. Y esto no es por adulación ni por exagerar. Realmente la propuesta, el ensayo que trae esta obra es importantísimo en tanto a lo que se refiere al estudio de las religiones o a las categorizaciones contemporáneas que hemos heredado dentro de la academia, que afectaría pues al estudio de la historia de la religión, incluso a aspectos relacionados con la antropología y aspectos relacionados con la comparación entre religiones como disciplina académica. Abdenur, esta obra, la que vamos a tratar hoy, Genealogía del monoteísmo, eh, desconfiguras muchísimos aspectos, tumbas muchas construcciones teóricas relacionadas con lo que la academia ha dado por hecho como una disciplina científica humanista para el estudio de algo antropológico desde la perspectiva académica como el estudio de las religiones. Y en esta obra tú planteas que la religión como estudio, eh, en la época, incluso en la época en la que vivimos, la época postmoderna, no es más que un legado, una herencia de una visión colonial del mundo que ha construido esta categoría llamada religión como un sujeto de estudio. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Bueno, primero, la razón de fondo es darse cuenta que cuando uno penetra en la cosmovisión islámica, en su propio lenguaje, ideas fuerza, ¿eh? Y luego entra desde la cosmovisión islámica, desde el pensamiento del Corán, desde el planteamiento coránico, a debatir con otras tradiciones o en la arena pública, en cualquier sociedad occidental y en estos momentos en cualquier lugar del mundo, se encuentra con que tiene que pasar ese debate de lo propio por una serie de categorías que están establecidas, que parece que sean universales, que sean incuestionables, entonces, pero que hacen muy difícil el diálogo, que hacen muy difícil la comprensión del Islam en Occidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de construir todos esos presupuestos teóricos, todos esos presupuestos que damos por hechos
y que realmente no son universales ni son tan obvios por sí mismos, ¿no? Que cuando uno empieza a estudiar cómo se generaron una serie de conceptos, ¿no? Todo el lenguaje de la ciencia de las religiones, toda la disciplina académica de la ciencia de las religiones, toda una serie de distinciones, sobre todo de dualismos, se da cuenta que forman parte de una ideología, de la ideología de la modernidad occidental, que se ha impuesto a escala planetaria a través de toda una serie de dispositivos de poder, los medios de comunicación, la academia, bueno, las instituciones internacionales, ¿no? Y que vician todos los debates porque nos obligan a pasar por ellos, ¿no? Entonces se trata de la necesidad de deconstruir ese marco previo que se nos impone como si fuera una verdad absoluta y no lo es en absoluto. Resulta que cuando, por cierto, el libro está lleno de referencias, la cantidad de autores mencionados, bibliografía mencionada, prácticamente tenemos a 3, 4 referencias por página como media. O sea, la cantidad de consultas, o sea, es un trabajo de investigación colosal. Solo sobre esto, Mm, decirte que este realmente es, de todos los libros que yo he publicado, es el único que realmente es un trabajo de investigación, sí, sí, en este sentido. desde luego. Y Y que además, hace muchos años hice un montón de lecturas, bueno, fue realmente un trabajo de sumergirse en los orígenes de la ciencia de las religiones y todas las teorías que hay sobre eso bueno, ir deconstruyendo todo yo ese entramado. personalmente he tenido la oportunidad de leer muchos ensayos, nunca he visto tantas referencias biográficas por página en un libro. O sea, está claro que es un trabajo de investigación y de los más rigurosos que yo he leído en mi vida. A mí este libro me ha impactado muchísimo, creo que lo hemos comentado en privado en más de una ocasión y sobre todo puedo visualizar o puedo intuir la trascendencia que tiene, y si no esa trascendencia no está visible hoy día, la que tendrá seguramente, porque una obra como esta no puede pasar desapercibida, aunque se intente un poco, digamos, ocultar en el mundo de la academia, pero su contenido es abrumador. Esa construcción, esa epistemología desde una perspectiva, como tú mencionas en el libro, eurocéntrica, porque se da en una etapa imperial de expansión de los imperios y de las conquistas y la colonización, construye también dentro de esa epistemología todo un lenguaje, toda una etimología con la que, digamos, atrapa el mundo construyendo un Sí, sí. universal, ¿no? Sí, Y, y- y hace que... nos mete en una cárcel epistemológica, en una cárcel discursiva, en una serie de conceptos que vician todos los debates, ¿no? Lo que yo he hecho es analizar cómo surge la ciencia de las religiones como disciplina académica en el contexto de la colonización, claramente con unos objetivos coloniales, ¿no? Cómo se construye el concepto de religión, cómo pasa a ser de algo totalmente local, particular de una parte del planeta, a un universal antropológico, ¿no? Como si fuera todos los pueblos tienen religión, todos, no, como incluso desde el ateísmo, desde el cientificismo positivista, se llega a la conclusión de que la religión es un universal antropológico y algo consustancial al ser humano, lo cual es realmente paradójico, pero es que lo necesitan. Esa epistemología, esa visión del mundo necesita pensar que todos los pueblos de la Tierra en su origen han sido religiosos, para destacar el proyecto de la modernidad occidental como una superación del estadio religioso del ser humano. Sí, Entonces, a partir de allí, la modernidad se impone, se propone como una superación de simplemente todas las culturas, todas las cosmovisiones, todos los pensamientos no occidentales, ¿no? Entonces es un proyecto claramente colonial, es una ideología claramente colonial, ¿no? No, eso también lo vemos en el estudio arqueológico cuando, digamos,
te hace un resumen de un estudio sobre una civilización, automáticamente reconstruye los mismos patrones en los que se supone que esa civilización y interpretan pues toda la arqueología en general, ¿no? Todo lo que se encuentra, pues estos son sus dioses, estos son sus templos, esta es su jerarquía, etcétera. Es decir, que siempre en base al mismo patrón que acabas de mencionar. Además de eso, esta visión eh, establece también tú llamas una teología de la conquista. Y esto es este capítulo ha sido Bueno, muy interesante. sí. A la hora de, antes de la creación de las ciencias de las religiones como disciplina colonial, y de la antropología como disciplina colonial, porque cualquier antropólogo sabe que la antropología nació como una disciplina colonial, para dominar al otro a través del conocimiento de los otros, ¿no? Y de crear categorías, etcétera. Bueno, todo es entramado, ¿no? Antes hay un proceso de colonización. Es decir, la modernidad se inicia en 1492, esa es la tesis de Enrique Dussel y los decoloniales latinoamericanos, ¿no? Se inicia en 1492 con el encuentro, lo que Dussel dice, el encubrimiento del otro, ¿no? A partir de la conquista, ¿no? Y esa conquista se da sobre unas bases premodernas, ¿no? Teológicas, ¿no? Entonces, lo que yo he analizado es esas bases teológicas de la conquista y cómo están en la base de la creación sobre todo, de el historicismo moderno que sustituye la vieja concepción de la Iglesia de San Agustín, de Hipona, etcétera, ¿no? De los padres de la Iglesia, ¿no? Bueno, porque hay que entender una cosa muy simplemente, ¿no? Dicho de una manera, y a lo mejor te va a sorprender lo que voy a decir, ¿no? Cuando se piensa en la cristiandad, no en el cristianismo, no en el mensaje de Jesús, por supuesto, sino en la cristiandad como proyecto político, en el cual el Imperio Romano asume ese cristianismo como ideología, se hace sobre una base historicista, ¿no? Entonces, lo específico de ese proyecto político no es, y de esa cristiandad, de esa concepción del cristianismo dentro del imperio, no es que Jesús sea Dios, no es el dogma de la Trinidad, es la primacía de lo histórico, de la historia. ¿De acuerdo? Eso es lo específico y lo característico de la cristiandad como proyecto político de dominación. Entonces, eso genera una teología de la conquista, una teología expansiva, ¿no? de la evangelización de todos los pueblos de la tierra, etc. Y eso es lo característico de la cristiandad como proyecto político de dominación del imperio, que se mantiene en la modernidad perfectamente, con un discurso secular, aparentemente, ¿no? Entonces, precisamente ahí está la continuidad de esa teología de la conquista y cómo la ciencia de las religiones sirve a una secularización de esa teología de la conquista bajo la idea de progreso, bajo la idea de superación de un estadio religioso, etcétera, ¿no? Todo el ideario de la modernidad en el contexto de la segunda gran colonización, la británica, ¿no? Ya los imperios posteriores, ¿no? Esto nos lleva a que este proyecto es el que no solamente identifica a los demás, sino que hacen que los demás se identifiquen a sí mismos de acuerdo a su propia Ahí está. categoría. Por ejemplo, hablabas de la historia, una construcción historicista, pues estos pueblos, ¿quiénes son? Pues, por ejemplo, conceptos como el del Lord este británico que dice, bueno, este pueblo de aquí son los semitas, estos son los que no son Exacto. semitas, y al final pues hoy día la academia en general asume que por ejemplo, que los pueblos de Oriente Medio son semitas. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió a un señor decir que esos pueblos son semitas. Pero lo Sí, gracioso, y aquí voy a la segunda parte, es que estos pueblos también asumen de que son semitas. Es decir, sí, sí, asumen el lenguaje de la identificación que se les impone y lo interiorizan como verdad
que forma parte de sí mismos. Y esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Es que la modernidad se ha impuesto a escala planetaria y domina las mentalidades, ¿no? Y a través de la academia, de la educación, ¿qué le enseñan a un niño en Marruecos, en la escuela? Le enseñan las categorías básicas de la modernidad. En Malasia, en Arabia Saudí, ¿no? Cuando estudia historia, cuando estudia las disciplinas aparentemente no religiosas, ¿no? Le introducen todas las categorías de la modernidad. Y eso se ha impuesto, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y es el colonialismo epistémico, el colonialismo que luego deviene, como se normaliza, ¿no? Y ya está introducido, está incorporado toda una serie de dualidades, ¿no? Y muchas veces los musulmanes no se dan cuenta de que están hablando del Islam, o estamos hablando del Islam, con un lenguaje que está creado para dominarnos. Simplemente. O sea, cuando un musulmán afirma que el Islam es una religión, está, está aceptando una categoría impuesta. Pero la categoría, lo importante no es la categoría en religión solo, que ya es, por supuesto, un colonialismo epistémico pensar que una categoría propia y exclusiva que ha surgido en una parte del planeta es un universal. ¿Por qué? ¿No? O sea, a ningún indio brahman se le ocurriría decir que el comunismo es un dharma, ¿no? Y a ningún comunista occidental se le ocurriría aceptarlo. Es Claro. que es increíble la facilidad que tenemos los occidentales, porque yo soy occidental, ¿no? De considerar nuestras categorías como universales. Las categorías que forman parte, que han surgido de nuestra tradición filosófica, de sabiduría política, histórica, ¿no? Como si fueran universales y convencer a los demás de que son universales, ¿no? Eh, Entonces, esto es una parte, ¿no? Y no es solo el problema de la aceptación de que el Islam es una religión, porque, bueno, puedes decir, bien, pero yo le doy un contenido a la palabra religión diferente del que se le da en la cristiandad, ya está solucionado. No, porque cuando tú aceptas que el Islam es una religión, estás introduciendo en tu mente, en el discurso político, en tu propia concepción de la vida, la dualidad religión-secularismo. Estado. Estamos, y entonces allí se genera una serie de debates que son completamente absurdos y que distorsionan todo a nivel político, ¿no? Fíjate, te voy a decir una cosa, ¿no? Claro, secularismo, separación de religión y política. ¿Dónde se ha dado eso en todo el planeta Tierra, En no? O ninguna sea, parte. en ninguna parte. Eso es imposible. Entonces yo le digo a alguien, entonces, no matarás es un precepto secular o religioso, ¿no? ¿No? Cuando un anarquista condena la usura, lo hace por razones políticas, entonces es lícito. Si un musulmán lo hace porque lo dice el Corán, no, entonces religión no es lícito. Es completamente absurdo. Y llega al absurdo de que, por ejemplo, en los debates políticos, el laicismo francés, ¿no? La religión, separación, ¿no? Entonces se dice, el hijab es algo religioso, prohibido en las escuelas, ¿no? Porque en Francia hay esa concepción. Entonces te vas a Inglaterra, cruzas unos kilómetros y como en Inglaterra hay unas leyes que protegen el pluralismo religioso y ese modelo multicultural, en Francia una chica francesa dirá, no, no, es cultural, es parte de mi tradición, de mi cultura, no es nada religioso. Puedo llevarlo porque quiero, ¿no? Y te cruzas al Atlántico, el Canal de la Mancha y en Inglaterra es lo contrario. Una chica dirá, no, no, es religioso, exijo mi derecho porque las leyes me defienden. O sea, nos mete en una gran cantidad de absurdos que se muestran también, estos absurdos que se dan en los debates políticos totalmente a día de hoy. Está en la esfera pública, ¿no? En todo lo que se debate en muchos casos.
se da en los casos lo ves en los orígenes de la antropología, cuando los antropólogos estudian los pueblos de toda la Tierra con esa concepción de que la religión es un universal antropológico, entonces tienen que ver qué parte de la cultura de un pueblo es religión y cuál no es religión, ¿no? Entonces segregan una serie de componentes de una civilización que es unitaria, o de una cultura o de una tradición que son unitarias, que no tienen esas categorías, ni tienen esas dualidades, ni tienen que son totalmente propias de la modernidad occidental, ¿no? O de la tradición occidental, ¿no? Y las proyectan, ¿no? Las proyectan constantemente y se distorsionan todos los debates con esta operación, ¿no? Ujú. Me he Perdón. ido al pasado, al presente, de una cosa a otra, pero es que está todo, todo enlazado, ¿no? Eh, Me gustaría llegar al punto del tema de la interiorización del lenguaje, digamos, de la epistemología colonial, y cómo la interioriza el colonizado. Pero hay una figura a la cual haces referencia constantemente, además destacas, que es Max Miller. Eh, mm, ¿Por qué en tu libro toma tanta relevancia este autor, el Max Miller? Bueno, Max Miller es considerado por todos los estudiosos de la ciencia de las religiones como el padre fundador de la ciencia de las religiones. O sea, hay consenso sobre eso. Así como sobre la antropología hay diferentes padres fundadores, sobre la ciencia de las religiones no hay duda de que es Max Muller. Es un personaje fascinante, un erudito de unas dimensiones. Una de las partes de mi investigación fue leer. Yo me leí como 8 o 9 libros de Max Muller, algunos enormes, y es realmente un autor muy brillante. Pero precisamente, quiero decir que no es alguien a despreciar simplemente, ¿eh? Simplemente que en la obra, en su conceptualización del fenómeno religioso, es claramente las motivaciones. Se ven claramente porque las motivaciones de servir al Imperio Británico en este caso, ¿no? Y Max Muller es interesante porque era un alemán que fue discípulo de Schelling, es decir, hay una conexión muy directa con la filosofía, el idealismo alemán, ¿no? Que se fue a Inglaterra e hizo carrera en Inglaterra, ¿no? Entonces era un alemán al servicio del Imperio Británico, ¿no? Fue consejero de la reina, inmediatamente recibió todas las condecoraciones oficiales, ¿no? Y lo apasionante de leer autores del siglo XIX, que también en otros temas, es que no se esconden, o del siglo XVIII, XIX, es que no esconden sus objetivos ni sus motivaciones, en este caso, de servir al imperio, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no?, de cómo en la misma fundación de la ciencia de las religiones, el objetivo que se persigue es el dominio epistemológico de todas las manifestaciones de lo que se considera como religión en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí se aplica toda una serie de categorías, se crean toda una serie de ideas marco, ¿no?, para precisamente elaborar taxonomías, ¿no?, elaborar una serie de categorías, ¿no?, desde World Religions, ¿no?, religiones del mundo, y todo el lenguaje, ¿no?, que se toma que ya estaba, pero se establece como un lenguaje técnico para clasificar todas las manifestaciones religiosas ¿no?, de la humanidad, ¿no? Y allí entra todo el lenguaje de la ciencia de las religiones. La categoría básica, religión, por supuesto, y a partir de allí todas el resto de categorías, ¿no? Monoteísmo, politeísmo, todas Ahí es estas. donde quería llegar. Dedicas todo un Sí, capítulo, bueno, prácticamente una sección completa del libro, dedicada al uso de los monoteísmos, ¿no? Y haces un análisis bastante exhaustivo y digamos que intentas reflejar la trampa del uso de ese término. Si lo podías explicar así, grosso modo, bueno, evidentemente, pues el espectador, pues para entrar en detalle, pues tendré que leer el libro, esta, pero...
esta tercera parte del libro es la que justifica su título, Genealogía del monoteísmo. Esta es la parte que constituye un estudio genealógico sobre un concepto, el concepto de monoteísmo. El estudio genealógico... Perdón, lo digo porque hablando del tema de asumir e interiorizar conceptos, Sí, ahora en traducciones de muchos musulmanes hablamos, pues, el monoteísmo, hay que defender el monoteísmo, es decir, asimilando el término sin cuestionarlo siquiera, ¿no? Bueno, lo que yo he hecho es analizar cómo surge, dónde surge y por qué surge ese término, ese concepto. Surge ya de entrada como un concepto filosófico en la obra de Henry Moore, platónico de Cambridge, en el siglo XVI, a principios del siglo XVII, ¿no? Se consolida con otra serie de conceptos, ¿no? Entonces es muy interesante saber que ese es un concepto moderno, que surge en el contexto del empirismo británico, del empirismo inglés, que es totalmente la ideología fundacional una de las ideologías fundacionales de la modernidad, ¿no? Entonces, es apasionante analizar cómo surge un concepto, por qué es codificado, por qué deviene por qué se convierte en algo dominante, ¿no? Y por qué es aceptado, ¿no? Y cuando yo hablo de los usos del monoteísmo, lo que quiero decir es que este concepto que crea Henry Moore luego tiene usos diferentes, ¿no? No se trata, una investigación genealógica no busca el origen del concepto como si ese origen fuera el que determina su sentido para siempre, ¿no? Lo que busca es precisamente mostrar que los conceptos son algo creado, no son algo dados que están allí en la naturaleza o de las cosas, ¿no? Sino que son algo creados por intelectuales, por académicos, por sabios filósofos. La creación de conceptos es una operación filosófica maravillosa, no, pero es una invención humana el término monoteísmo. No forma parte de la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es investigar algunos hitos del uso del término monoteísmo en la tradición occidental, ¿no? Hasta mostrar, o sea, me voy a detener solo en un paso, pero muy brevemente, ¿no? Después de Henry Moore viene David Hume, y en David Hume ya se establece lo que hasta día de hoy es uno de los tópicos que giran en torno siempre que se habla de monoteísmo en Occidente, en la tradición filosófica occidental, ¿eh? Y es que el monoteísmo es un monolitismo que tiende a la intolerancia y el politeísmo es un pluralismo que tiende a la tolerancia, lo cual está ahí metido desde el origen. Y eso que dice David Hume lo dice Gilles Deleuze en el siglo XX. Siempre hay un monoteísmo en el origen del despotismo. Deleuze. Es decir, esa consideración, esa asociación entre monoteísmo y intolerancia, monolitismo, Nietzsche, el monotonoteísmo, dice Nietzsche, que es muy divertido, ¿no? Es decir, frente a la... Y ahí es un tópico de la tradición, también es la imposición de una dualidad propia, inventada en muchos sentidos, de la tradición occidental, que es la dualidad Grecia-Roma, ¿no? Atenas-Roma, ¿no? Atenas-Jerusalén, es decir, la tradición Oriental. Religiosa y la tradición filosófica, ¿no? Categorías también aplicadas a estos dos mundos de manera monolítica y absurda, totalmente. Bueno, Bien. entonces, Sí, adelante, dime. vamos al Islam. Sí, ahora, efectivamente. Esto, Eso, dime. no, si ya lo tienes claro, pues no hace Sí, falta que introduzca nada, dime. sí. Bueno, para terminar eso, lo que he mostrado es cómo se llega en la academia y en la ciencia de las religiones a la definición del Islam como una religión monoteísta y como el monoteísmo por excelencia, el monoteísmo estricto. Y es curioso
que esa definición a la que llega Thiel, ¿no? Y otros autores de la época que lo comparten, y es un tópico dentro de la ciencia de las religiones. Es muy curioso como eso, que está pensado en términos supremacistas occidentales, es asimilado por los musulmanes perfectamente, sin darse cuenta de la carga racista y de la carga colonialista que lleva en sí. ¿Mm? Porque no son conscientes de toda esta historia que hay detrás de los conceptos, ¿no? Sí, porque Y hay una interpretación de que monoteísmo significa comparado con el tawhid o sí, sharia, y realmente bueno, no tienen que ver. sí. Ahora ese es el tema, el que ya será la cuarta parte del libro, ¿no? Es decir, las palabras del Islam, ¿no? A ver, la dualidad. Monoteísmo forma un par conceptual. Es un concepto filosófico, no es simplemente una palabra que signifique creencia en un solo Dios. No es así. Esa es la superficie, pero es un concepto filosófico y como tal concepto está territorializado y forma parte de una familia conceptual. ¿eh? Y en el concreto, el concepto monoteísmo forma un par con el concepto politeísmo. ¿eh? Politeísmo y monoteísmo. Son un par conceptual. Igual que pueden ser interior-exterior, o cualquier otro, masculino-femenino, cualquier otro par conceptual, ¿no? Que podamos, o cuerpo-materia, o espíritu-materia, etcétera, ¿no? Cualquier inmanencia-trascendencia forma un par conceptual. Politeísmo, monoteísmo. Y piensa la divinidad desde una matriz filosófica que es el teísmo. Y piensa el teísmo desde una matriz teológica, que es el teísmo, y desde una matriz filosófica, que es el empirismo, lo cuantitativo, el dominio de lo cuantitativo. Es decir, todos los términos, dualismo, dos, uno, muchos, el reino de lo cuantitativo, el empirismo inglés, ¿no? Eso no cuadra para nada con la concepción coránica. Para nada. ¿Cómo vas a leer el Corán desde el empirismo inglés? Eso es que es completamente absurdo, ¿no? Y cuando se acepta el término monoteísmo, se hace eso. Se encaja el Corán, el mensaje del Corán o la concepción islámica del Tawhid en el monoteísmo, en el empirismo británico. ¿Por qué? Porque igual que Tawhid no significa, no puede ser traducido si analizas el concepto, o Wahid, yo sé que tú la palabra Tawhid tampoco pero bueno, es la palabra que la tradición ha usado Sí. para Sí, pero explicar la sí, ciudad divina, etcétera, se ¿no? entiende a qué se refiere, sí. Sí. Entonces, Tawhid forma también un par conceptual dentro de la tradición islámica. Y no es con muchos dioses. ¿Cómo sería politeísmo en árabe? No, el politeísmo realmente está lo que es la asociación. Claro, eso es lo que Es voy a que, decir. es decir, no es la reproducción de diversos dioses, sino Hay que es muchos. la asociación de muchos elementos con un dios. Ese es lo que está O de interiorizado. uno solo, Hussein. O de ¿Perdón? uno solo. Sí, o de uno solo. Asociar algo a Allah. Sí, sí. Es decir, asociar un elemento que no tiene por qué ser un ídolo, no cualquier No, elemento, cualquier manifestación en la realidad, a lo divino, nada más. Es decir, el faraón, o someter lo divino a esa comparativa. yo soy el ser supremo. Ajá. Más monoteísta que el faraón, donde lo encontramos. Quiero decir que el par conceptual monoteísmo, politeísmo, no es equiparable al par conceptual Tawhid Shirk. Son universos mentales diferentes. Y es muy fácil de ver eso si analizas las palabras, ¿no? Shirk, asociar, sharaka, asociar, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando metemos el par conceptual del empirismo británico en la concepción islámica, la destruimos simplemente, la desarticulamos en su raíz, en algo tan importante como es el Tawhid, la concepción de la unicidad divina, ¿no? En el Islam, que es la base de todo, ¿no? Entonces, me parece de una negligencia aceptar
el término monoteísmo, ya aceptar el término religión y luego aceptar el término monoteísmo, ¿no? Y el problema es que la mayoría de muchos musulmanes no saben lo que están metiendo en su cabeza, en su corazón y en su tradición, en la concepción del Islam, cuando aceptan acríticamente toda una serie de conceptos creados por el colonialismo. ¿Mm? No son conscientes, ¿no? ¿Y por qué los aceptan? ¿Por qué hay esa aceptación tan fácil de conceptos que claramente no son traducibles a los términos coránicos, ¿no? En este caso, o términos de la tradición islámica, porque Tawhid no es un término coránico exactamente, ¿no? Pero bueno, ¿por qué pasa eso? Porque el colonialismo ya ha triunfado, el colonialismo cultural, el colonialismo, y domina las mentalidades, es decir, domina todos los paradigmas impuestos por la modernidad occidental, todas las categorías impuestas por la modernidad occidental ya están incorporadas. Y como eso forma parte de esas, digamos, es una parte de ese universo conceptual, pues fácilmente se integra. Y es muy curioso, ¿no? Cómo se hace esto, incluso desde sectores que se pretenden salafis, ¿no? Estrictamente, ¿no? O sea, que pretenden, que luego tienen un discurso que pretende ser fundamentalista casi, ¿no? Es realmente sorprendente, ¿no? Lo que nos lleva al tema de la terminología, nos lleva a dos cuestiones. La primera es las traducciones, evidentemente, porque estamos pues, reproduciendo una visión colonial del mundo en los términos, ¿no? Como tú has dicho, hay eh, una cosmología coránica que difícilmente puede encajar en esa terminología propuesta por, la, por esta versión colonial de lo que ellos llaman religión. Pues aquí mencionas, haces varios ejemplos, por ejemplo, el temor, la cuestión del temor, porque además está vinculada incluso a una tradición muy concreta y que traducir términos como taqwa por temor es problemático, entre otras cuestiones. Y lo último sería también asimilar que el orientalismo europeo en general forma parte de toda esa estructura también de la episteme colonial, es decir, que Sí, todos esos estudios e investigaciones que son de gran categoría académica, hay que reconocer, porque sí, sí, hablar de un Isaac Sachs o hablar de un Joseph Kenda y demás es hablar de personas eruditas muy conocedoras de la lengua árabe, han estudiado minuciosamente, pero como tú bien dices, no esconden su intención a la hora de eh, exponer sus estudios, ¿no? Y es muchas veces es en este caso, en Joseph Kenda simplemente dice que busca el descrédito del Corán directamente, por eso sí, sí, sí. ha publicado las obras que ha publicado. Y lo curioso es que lo que hace es, afecta a la tradición. Es que tu libro me ha abierto la mente en muchos sentidos. Que la propia tradición musulmana afecta a la propuesta de lo que significa tradición, de Exacto. acuerdo a la visión Sí, eurocéntrica que es representada en la escuela del orientalismo. Y es decir, tradición es esto, es decir, las escuelas canónicas, de hecho, incluso hasta la terminología, escuelas canónicas, escuelas ortodoxas, etcétera, la propia terminología ya es una terminología ajena a la tradición musulmana, pero que sí que, ortodoxia, herejía, efectivamente, bueno, lo sagrado, el Corán ex- es un libro sagrado, absurdo, la gente no sabe lo que significa lo sagrado sagrado y cuando lo profano, efectivamente, sí, sí, la sí. dualidad sagrado-profano, Ujú. no, bueno, etcétera, ¿no? Sí, Sí, entonces, claro, aquí nos damos cuenta de que actualmente hay digamos, hay una corriente que intenta, a la hora de decir, oiga, la tradición musulmana tiene esta serie de problemas por sus interpretaciones, por su visión del mundo, por su no encaje en la modernidad o la posmodernidad, de acuerdo al discurso actual, no encaja la filosofía de los derechos humanos, la filosofía de la separación Estado
religión, etcétera, porque los propios musulmanes hoy día asumen de que eso efectivamente es un problema, porque, Así es. porque asumen e interiorizan de que su tradición consiste en esa definición, es decir, son estas escuelas, son estas obras, estos autores, estas propuestas definidas no por la propia tradición musulmana, sino definidas por el orientalismo occidental en este caso, ¿no? Y eso es algo que en su momento yo sospechaba, porque claro, leía las obras del orientalismo y decía, bueno, pero ¿por qué reducir la inmensa tradición musulmana a 4 funcionarios del Estado? Claro, pero después de leer tu libro, digamos que empezaron a encajar todas las piezas, ¿no? Y es algo sorprendente. Porque lo que le falta, según mi opinión, a muchos estudios sobre el orientalismo, muchas denuncias sobre el orientalismo, también muchos estudios de crítica interna desde la antropología, a los orígenes coloniales de la antropología, o a la deconstrucción de las ciencias sociales llevadas por una cierta izquierda filosófica, desde Michel Foucault hasta Wallenstein, ¿no? Toda una serie de corrientes muy importantes en la filosofía occidental, ¿no? Lo que le falta es precisamente la religión. Es decir, el incorporar a esta crítica de las ciencias sociales la crítica de la religión. ¿Y por qué no lo hace alguien como Michel Foucault, que es en quien me baso, ¿no?, con el concepto de genealogía? ¿Por qué no lo hace? Porque él mismo está dentro de esa matriz, está dentro de esa dualidad. Él mismo piensa dentro de esa matriz religión, secularismo. Como buen francés, miembro de la Academia Francesa, ¿no? O Wallerstein, porque la izquierda hegemónica en Occidente piensa dentro de las mismas categorías. ¿Por qué un ateo, muchos ateos, por supuesto no puedo decir todos, ¿no? Pero ¿por qué muchos intelectuales ateos insisten en que todos los pueblos de la Tierra tienen religiones? ¿Por qué un ateo tiene que insistir? ¿O por qué para un ateo que no sabe nada del Islam le choca tanto o se niega a aceptar que el Islam no es una religión o que el budismo no es una religión? ¿Por qué? Porque lo necesita. Necesita, si un ateo formado en el ideario de la modernidad, la idea de progreso, el secularismo como superación de un estadio religioso, se le caen esos conceptos, se le cae su concepción del mundo. ¿Entiendes? Y es por eso que no hay un límite, hasta el punto de que Daniel Dubuisson, uno de los autores en que me baso para la crítica del concepto de religión y de las ciencias religiosas, dice que el concepto de religión es el límite, es el concepto fundamental de la cristiandad occidental sobre la que se basa, que ha pervivido en la modernidad, y es la estructura última sobre la que se basa el mundo, la concepción del mundo de las epistemologías modernas, ¿no? Es un concepto límite. Si lo deconstruyes, se desmoronan muchas cosas, hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre utiliza el concepto de religión. Todas nuestras leyes utilizan el concepto de religión. Y lo consideran como un universal, ¿no?, sin de forma acrítica. Entonces, realmente la deconstrucción de la ciencia de las religiones es una tarea que tiene un alcance tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, No, y además afecta a tantas cuestiones, porque claro, vamos, recomiendo esta obra porque creo que tiene tal proyección la trascendencia de un libro como Genealogía del Monoteísmo, que es vigente, es actual, en tanto que no solamente en lo que se refiere a la tradición musulmana y podemos estudiar pues, sus contradicciones y demás, sino a todo lo que se está construyendo a nivel de modelos sociales, la cuestión de la integración, la cuestión de la convivencia, la sí, sí. cuestión de la identidad, etcétera, etcétera. Todo ello toca de lleno las raíces de toda esa concepción
y esas visiones políticas o filosóficas que hoy día se están pues abordando en otras esferas, en Europa y en Occidente y también en Oriente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Por lo tanto, podemos concluir al menos que el Islam, tal cual como lo entendemos, desde luego podemos afirmar o negar de que sea una religión o un monoteísmo. Entonces, pues nada, simplemente Abdenur Prado, agradecerte este encuentro. Espero que hayas, aunque estemos en ayunas, disfrutamos de ese café mental. Sí, sí. Em, y a todos los espectadores, pues es un libro que tiene que estar en todas las bibliotecas porque, como decía en un principio, son de esas obras que por la contemporaneidad uno no se da cuenta de su trascendencia, pero que es un libro que seguro, 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 en el ámbito de la academia va a dar mucho de qué hablar en cuanto se empieza a descubrir por las personas que tienen interés de investigar y conocer pues todo el mundo de la antropología y el humanismo en general, no solamente la antropología, el estudio de las religiones comparadas, la filosofía de las religiones, etcétera, etcétera. Pues sin más, Abdenur, muchísimas gracias Gracias, José. y esperamos vernos en otro encuentro. El próximo encuentro con Abdenur Prado vamos a tratar este libro que se llama El Abraham de nuestro ser. Así que ya, ¿Dónde? dime. Donde, por cierto, hay también otras dualidades y otras conexiones, ¿no? Sobre la conceptualización del Islam, las religiones abrahámicas, Efectivamente. el periodo semita, todo ese Ah, mundo que ahora también, está de moda entre antropólogos y estudiantes de las religiones y demás hablar de, pues, el conflicto de las religiones abrahámicas o bueno, otro diría, pues, ¿por qué las religiones abrahámicas son tan violentas? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa. Hussein, que un musulmán acepte que el Islam es una religión abrahámica es demencial, es algo que no me cabe en la cabeza. Bueno, O pues sea, yo es algo conozco que autores llevamos árabes. siglos diciendo que el Islam no es Sí, un muhammadismo o un mahometismo y ahora aceptamos que es abrahámico, ¿no? Ajá. No, yo conozco muchos autores, hablaremos de eso. Voy a mencionar uno en concreto porque es muy conocido, muy famoso, donde se dedica a divulgar pues, sus ensayos, sus estudios, que son una, co- una, una copia, digamos, barata de lo que mencionas en este libro, es decir, de esa producción de lo que es la historia de las religiones, porque él la considera como ciencia, además, una ciencia básicamente empírica. Ya no sé desde cuándo el estudio del comportamiento humano puede ser algo empírico. El, pues está en una de sus obras y sus tesis es el conflicto de las religiones abrahámicas, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento cuando Sí. abordemos este libro. Y nada, sí, decirte que tengas un buen día de ayuno y un Ramadán Karim y para todos los espectadores y agradecerte el hecho de estar aquí. Y vuelvo, insisto, voy a seguir recomendando este libro de forma que no me cansaré de recomendarlo porque va a tener el que lo lea y tiene interés de conocer las raíces de muchos problemas, por ejemplo, el tema de las traducciones que siempre debatimos muchas veces, pues una de sus raíces del problema de la traducción también se encuentran explicadas en este libro. Sin más, que tengan un buen Ramadán, un abrazo para Abdenur, dejamos que se Un despida abrazo. Ramadán Mubarak y a todos. hasta otro café halal, inshallah. Assalamu alaikum. Salam. Inshallah. Alaikum salam. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te interesa el canal, suscríbete.